psicólogo forense, cuenta con un doctorado en ciencias químicas, profesorado en enseñanza media, superior y especial, además de una licenciatura en ciencias químicas. En la actualidad se desempeña como profesor universitario en el campo de la investigación científica del delito. En su próximo invitado, doctor Cardini, bienvenido, el auditorio a su disposición. Bueno, primero quiero agradecer a la Policía Nacional de Colombia la invitación, a la Secretaría de Castellano, que también está amable de los minutos y dar la bienvenida, y especialmente bueno, al mayor Pedro Bají, que ha atendido todo el tema de la invitación y toda la logística para que yo estuviera acá, y también a la teniente Natalia Delgadillo, que fue muy amable en todo lo que sea estar adecuadamente en este evento, y agradecerles totalmente a esta invitación que me han hecho. Vamos a hablar un poquito de los, como toxicólogo y como científico, he trabajado mucho en la investigación de drogas, unos cuantos años, no quiero decir que me va a sacar la edad, pero muchísimos años en esto, y he vivido esta transformación que tuvo todo el tema de la droga en el mundo a través de lo que era originalmente el consumo, que era prácticamente drogas solamente conocidas de hace cientos de años, como la cocaína, la morfina, la heroína, y prácticamente era el consumo de esas drogas con algunos agregados o cortes que tenían, pero nunca llegamos a esta situación que tenemos hoy, a partir de hace más o menos unos 20 y pico de años, en las cuales aparecen estas drogas de diseño, que no son totalmente nuevas, algunas vamos a ver que tienen bastantes años, pero quiero digamos, explicarles un poquito lo que significa para la toxicología y el tipo de situaciones que hoy tenemos, en las cuales nos desborda el tema de que son sustancias que conocemos poco, aparecen cada día nuevas sustancias, y desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de todo lo que significa la investigación y la detección de drogas, se ha complicado muchísimo. En la Argentina hemos también pasado por el tema, como en Colombia, de una situación de tránsito en los años 80, 90, hasta una situación de consumo y una situación inclusive de fabricación. Y todo esto también fue avanzando y también nos fue desbordando al día del tema de hoy. Así que un poquito, y a ver si la tecnología me acompaña, entender un poco que estas sustancias que llamamos peligrosas, que la ciencia ha demostrado a través de un montón de investigaciones de por qué las ponemos en drogas ilícitas o drogas prohibidas, es porque realmente causan daño a la población, daño a la salud pública, y los gobiernos tienen como obligación cuidar la salud pública del ciudadano. Por lo tanto, este tipo de trabajo, de políticas y estrategias para combatir esto es fundamental para todos los gobiernos del mundo. Y cuando hablamos de algo que sea peligroso, significa que siempre va a tener una situación de placer aquel que la consume, pero después aparecen otras situaciones que hacen que el individuo reincida en el consumo y que terminen produciéndole lo que tanto tenemos miedo, que es el estupor. ¿Y qué significa el estupor? Significa básicamente que estas sustancias van a dañar el cerebro de una manera u otra. La cocaína y la marihuana, otras sustancias que hemos conocido antiguamente, causaban daño a 30, 40 años después del consumo, así como el tabaco puede conseguir un daño a largo plazo, o el alcohol. Pero estas drogas matan inmediatamente. Estas drogas matan en pocos años a aquel que la consume. Una pasta base, por ejemplo, como el Paco, u otras sustancias como las anfetaminas, agregadas con otras sustancias como el Tucibit, por ejemplo, matan en pocos años, o inclusive de forma inmediata. Entonces, esto de que la ciencia le ha dicho no quiero tener estas sustancias en el consumo, es porque causan mucho daño. No es un capricho prohibirlas, es un tema de salud pública. Así que entonces vamos a ver que tenemos que distinguir en este momento dos situaciones muy complejas. Una es el famoso drogadicto, aquel que consume drogas y va a tener una dependencia a la droga, perdiendo el autocontrol de la sustancia y teniendo tolerancia, hábito a la sustancia e inclusive una dependencia psicológica. La requiere para sentirse bien, para sentir este placer, esta recompensa que la droga inicialmente le va a dar. Pero el problema que tenemos hoy con el fentanilo y otras sustancias que fueron los opiáceos también antiguamente, es el tema del toxicómano. No es lo mismo una droga llamadas blandas, por decir así, a las drogas llamadas duras, que son este tipo de sustancias que van a producir también la tolerancia, también el hábito, pero también una dependencia psicosocial, pero se le suma algo
que otras drogas no tienen, que es la dependencia física. Esto hace que el individuo requiera de la droga porque es morirse si no la tiene. Es una muerte lenta, una muerte de un sufrimiento increíble. Por eso estas drogas, una vez que ingresan al cuerpo del individuo, comienzan a producir un cambio neuronal, un cambio diferente a lo que producen las drogas de consumo normal. Narcótico, y muchas veces hemos equivocadamente usado la palabra narcótico, narcotraficante, es aquel que produce sueño. O sea, los narcóticos van a ser los opiáceos. La cocaína no es narcótico, la anfetamina no es narcótico, son drogas ilícitas que trafican los individuos, pero son traficantes, no narcotraficantes. Pero ahora nos encontramos con sí narcotraficantes en serio, que son los que trabajan con los opiáceos, por ejemplo el fentanilo. Entonces, cuando tenemos los grupos adictos, que también tenemos que trabajar sobre ellos, que a veces provienen de familias adictivas, está comprobado de alguna manera, que también tiene una función también genética, hay una genotoxicidad por parte de muchos individuos, o sea que hay genes que me predisponen al consumo de drogas, como el cromosoma 11, donde está un gen que predispone a los receptores que entienden la droga y hacen al individuo más o menos adicto inclusive. Bueno, también tenemos las adicciones, que son muchas, ¿sí? El tema es cuando el adicto entra en el consumo de sustancias de este tipo. Y cuando entendemos el cerebro, cómo funciona, vamos a entender por qué combatir esto es tan difícil. Nuestro cerebro, que tiene una parte animal y que hemos heredado del mundo animal, porque tenemos en parte esas mutaciones que hemos hecho para pasar de un cerebro de 500 gramos a un cerebro de 1,5 kilos, en la cual tenemos un racional que no tienen los animales, pero nos queda algo que es, por ejemplo, la glándula que nos permite tener miedo, como el tema que está asociado a la amígdala, pero también tenemos una glándula que es el centro acuminado, donde pasan rutas dopaminérgicas, y estas rutas van a entender lo que es el placer, lo que es la recompensa. Y esa parte animal que tenemos, que todo animal para preservar la especie tiene que seguir comiendo y tiene que seguir teniendo sexo para poder reproducirse, eso es la recompensa natural. El tema es cuando las drogas llegan al cuerpo humano, van a trabajar sobre este centro que es bastante inmanejable por el racional. No hay racional, yo puedo tener un racional para hacer cualquier actividad, menos el comer y el tener sexo, en teoría, desde el punto de vista del animal. Entonces, ¿qué significa? Todo lo que sea recompensa, la amistad, la comida y a unos placeres que da la vida, uno se hace, entre comillas, al hábito. Lo va a repetir, comemos 4 veces por día, sentimos el hábito de comer, pero también tenemos una recompensa y una saciedad. Cuando llegamos a la saciedad, esto se soluciona. ¿Qué pasa con las drogas? Si con el sexo o con la comida lleva 200 unidades de dopamina en la parte dopaminérgica, con las drogas se multiplica hasta 5 veces. O sea que el placer es tan grande que recibe el cerebro, que obviamente lo reemplazó por la comida y por lo demás. Por eso en su momento los anfetamínicos eran anorexígenos. Aquel que tomaba anfetamina directamente no comía y adelgazaba. Se prohibió en los años 70 porque justamente se daban cuenta que después se hacían drogadictos, toxicómanos, y encima tenían problemas de todo tipo nerviosos. Por lo tanto, se prohíbe como medicamento. Sin embargo, con el uso ilegal cada vez va aumentando más, porque la recompensa que recibe el individuo que ingiere este tipo de sustancias es muy grande y la va a repetir hasta que finalmente le cause el daño. Así entonces las anfetaminas, la cocaína, la nicotina y otras sustancias trabajan sobre ese centro dopaminérgico, sobre ese centro acuminado, y es lo que tenemos que entender para poder combatir esto, inclusive en la parte de salud pública. Hablamos, y no me gusta mucho, pero los libros lo dicen, drogas blandas y drogas duras. Piensen ustedes que las drogas blandas serían estas drogas que solamente producen drogadicción, que podemos trabajarlas y bastante bien. Pero ¿qué está pasando ahora? Los traficantes están utilizando las drogas blandas para agregar dentro de estas sustancias drogas duras. ¿Para qué? Para tener más fidelidad del consumidor. El consumidor ahora se hace adicto de una manera increíblemente diferente. El individuo necesita la droga para vivir, y esto causa en la sociedad un tema de inseguridad, porque es matar o morir. Si no tengo droga, yo mato. Una persona que fuma, si no tiene cigarrillo a las 2 de la mañana, se pondrá nervioso, pero
no va a matar a nadie. Aquel que consuma Paco o que consuma fentanilo o opiáceos va a matar para conseguir la droga. Y la delincuencia está haciendo base en esto. Y como el tráfico requiere, aparte de soldaditos, de personas que consuman, de gente que cuide a los carteles y lo demás, esto comienza a ser un tema bastante más complicado, porque esto se avanza no solo con el tema de drogas, sino con el tema de armas, con el tema de prostitución y otros temas que el drogadicto va entrando directamente para conseguir y tener más droga, va a depender de esto. Lo que pasa también es que el costo de esta droga se va abaratando. O sea, cuando hablamos de cocaína, tusilia, buena y otros temas, hablamos de mucho dinero. Entonces lo que ven estos individuos son drogas de cada vez menor costo, mejor manipuleo, y esto hace que entonces tengamos estos riesgos de que nadie sepa qué está tomando, ¿sí? Así que estas sustancias, y también una repasada rápida, cuando vemos un poquito a nivel internacional cómo fue el mundo de las drogas sintéticas, las famosas psicoactivas nuevas, estamos hablando de que ya por 1980 el fentanilo se produce, pero con un uso medicamentoso, con un uso farmacológico. Realmente como reemplazo de la morfina y otros productos para el dolor ha sido algo genial. Realmente él que haya sufrido operaciones digamos, muy difíciles o problemas como cáncer, la cura del dolor realmente es el paliativo del dolor. Con este fentanilo ha logrado una panacea para la parte médica. El tema es que quedó en la parte médica por varios años, hasta que alguien comenzó a entender que esto podía ser de uso, como estamos hablando, en otro tipo de drogas. Así que el fentanilo, que es una droga bastante compleja desde el punto de vista químico, pero simple para poder hacerla, requiere de un conocimiento no muy complicado en la síntesis, digamos, de casera, por decir así. Con algunos precursores se puede lograr hacer esto. Por supuesto que el gran problema del fentanilo es que cuando se hace en un laboratorio y se hace de una manera con control de calidad, la droga tiene una dosis y un manejo, por ejemplo, farmacológico bastante controlado. El tema es cuando se hacen síntesis en otros lugares en los cuales no hay control de calidad, obviamente, y los productos tienen análogos, o sea, están el fentanilo y los análogos en la síntesis, porque no son síntesis, obviamente, realizadas de acuerdo a lo que la ciencia ha determinado para hacer este tipo de sustancias. Así que entonces, esta fenipeperigrina, que es la que estamos teniendo hoy dando vuelta en el mundo y que se está haciendo no solo en laboratorios oficiales, sino también en clandestinos, comienza a ser uno de los grandes desafíos en investigación. Comienzan a encontrarse, por ejemplo, algunos derivados o mezclas, por ejemplo. Las primeras, simplemente como reemplazo de los opioides, había sido utilizar, por ejemplo, el famoso Mexican Brown o el Daewoo. Uno era muy blanco, el otro era un fentanilo al cual se le agregaban bastante caramelo y otras sustancias para darle color y distinguirla una de otra. Pero después el fentanilo, que tiene una capacidad y una potencia realmente importante sobre los opiáceos comunes o naturales, como el caso de los que vienen del opio, el tema es que este tipo de opiáceos tiene una capacidad de una mucha menor dosis para una igual acción. ¿Esto qué significa? Que en el manipuleo, trabajar, por ejemplo, con 100 miligramos o 200 miligramos de morfina, que sería una dosis tóxica, acá estamos hablando de 100 veces menos en cuanto a la dosis tóxica. Esto significa que el transporte, el traslado y la introducción de la droga es mucho más sencilla. En un sobre de azúcar ustedes pueden tener varias cantidades, miles de dosis mortales de esta sustancia. Entonces, en general, si bien estaba hablando la gente de la DEA, el tema de lo que ha sido en Estados Unidos, que nos muestra un problema serio y con algunas cifras inclusive bastante importantes, hablaban de casi 100 personas fallecidas en los últimos años, por año. En Argentina tenemos un cálculo similar, tenemos casi 10.000 individuos que fallecen por consumo de sobredosis de drogas, en general entre todas, no solo con fentanilo, pero con fentanilo estamos teniendo cada vez más casos, y 10.000 al año significa casi la misma cantidad de homicidios que se producen por inseguridad, en los cuales también los homicidios muchas veces tienen relación con las drogas.
Así que este tipo de pastillas y de sustancias que se están comercializando y que vienen no solo en la parte líquida, para, por ejemplo, el consumo de heroína, también vienen en partes sólidas y también vienen mezclados en pastillas que consumen metanfetamina y otras sustancias ilícitas. Esto va complicando bastante el tema, porque las drogas son muy baratas y entonces se hacen más potentes y más adictivas y en menor cantidad en el consumo. En su forma líquida, el fentanilo obviamente se lo puede hacer, como decíamos, con heroína, pero después esto en pastillas es lo que se ha introducido ahora como mezclas en la sociedad. En general, dicen, aparentemente los estudios, que China sería uno de los productores de los precursores, también el fentanilo puro. Y esto también va llegando, en Argentina ya ha llegado a México, y después los precursores de China se hacen, excepto de introducir en fentanilo real. Y si es puro, tenemos el tema de que tenemos análogos que con mucha menos cantidad, 10 y 100 veces menos, inclusive como el fentanilo, que hablamos de 300 veces menos, o sea que hablamos de 300%, lo cual es lo que significa en la dosificación. Así que este tipo de sustancias que llevan un montón de nombres hoy en el mercado ilícito, como Apache, Zanzibar, Darfur, Murder 8, es increíble lo que estamos encontrando en este tipo de sustancias. Bueno, la sobredosis, y bien decían hoy, sobredosis sería cuando una persona sabe que está tomando algo y fallece por eso. Aquel que toma heroína y le han contado que tenía fentanilo, bueno, será sobredosis. Pero aquel que está consumiendo una pastilla, supuestamente como cocaína o una anfetamina y tiene fentanilo, ahí hablamos de intoxicación, hablamos de una muerte violenta, que es casi inmediata por estas sustancias, y no hablamos de sobredosis. En general, en Argentina tuvimos un caso que después el comisario general Rodríguez va a contar mañana. Tuvimos un caso que nos paralizó en el momento que nos enteramos de esta situación, porque era inesperada, pero también era inmanejable, que era intoxicación de chicos que habían consumido supuestamente cocaína, morían en media hora en la calle. Y los pocos que se salvaron, realmente, digamos, tuvieron que ser tratados en hospitales, pero después de que los médicos entendieran que no estaban frente a una intoxicación de sobredosis de cocaína, porque no tenían los signos y síntomas de la intoxicación cocaínica, que tenían signos y síntomas de un opiáceo, y no imaginaban que estaba un opiáceo metido en que suponían que era una droga, una cocaína rosa. Bueno, estamos hablando de que el tal fentanilo es 10 veces más poderoso que la cocaína, y hablamos entonces de 1000 veces más, y llegamos a tener 10.000 veces respecto a la morfina. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que la sustancia, solo por contacto, y creo que se comentaba hoy, de que la gente de narcóticos va a tener que llevar encima, cuando hace un allanamiento o algo, van a tener que llevar encima naloxona, que sería la sustancia que la única antídoto o antagonista que tiene esta sustancia para poder sobrevivir a una simple contaminación. O sea, fíjense, por tocar la sustancia ya tenemos una dosis mortal, ¿sí? Entonces, este tema que también en Colombia comenzaron a tener los primeros casos, ¿sí?, de personas intoxicadas con fentanilo, es un llamado de atención, no solo para nuestros países, sino para el mundo entero, ¿sí? Y fíjense, no solo el azúcar en general, con fentanilo tendría 2.000 dosis, esta pura sustancia. ¿Y cómo se lleva esto? O sea, no es llevar paquetes de cocaína o paquetes de marihuana, hay una gran complejidad en la producción de estas drogas que requieren de espacios impresionantes y de laboratorios más grandes. Esto es todo en forma totalmente muy pequeña en el traslado, en el manipuleo, y esto lo hace cada vez más peligroso. Fíjense que el fentanilo, que se presenta como un polvo blanco, también es una sustancia ya en algunos casos sintetizada especialmente para el uso, y otras veces viene en algunas formas que no es exactamente el fentanilo, puede ser acetilfentanilo y otro tipo de derivados que hacen los análogos. En general, Estados Unidos advierte justamente de este tema de las mezclas, tanto en la heroína como en otras sustancias, y tenemos que tener en cuenta esta situación.
Fíjense, si comparamos en cuanto a cantidad de sustancias, creo que habían presentado recién un lápiz en el cual en la punta había unos microgramos o miligramos de sustancia. En fentanilo hablamos de miligramos, en el carfentanilo hablamos de microgramos. Cuando hablamos de microgramos hablamos de esta cantidad. O sea, en un sobre de azúcar trasladamos 200.000 dosis en un sobre de azúcar. ¿Se dan cuenta de lo que es esto? Entonces, si no comprendemos el tema de la sustancia, cómo funciona y de las dosis que se requieren, no vamos a entender cómo combatirlo. En el caso de la silacina, que está apareciendo en el mundo también, es otra sustancia que ahora se le adiciona al fentanilo. O sea, tenemos, cuando se le vende a los chicos, a los jóvenes, te vas a tener un mejor estupor en el cerebro. El estupor significa tener una situación, inclusive de un delirio mental y de una situación en la cual hablamos de éxtasis. El éxtasis, eso que el cerebro logra como algo maravilloso por unos microsegundos, cuando se dice, mira, vas a tener un subidón, una subida más fuerte, más violenta, si tomas esto otro. Y esto otro es silacina con fentanilo. Y esto realmente lo hace todavía peor a la situación anterior. Un joven que se haya intoxicado con fentanilo lo podemos llegar a salvar con naloxona. A uno que consumió fentanilo con psilocina no lo salvamos. Se va a morir o morir, porque no reacciona a esta sustancia. No hay antídoto, no hay ningún antagonista en el cerebro que me pueda reemplazar a esta situación de muerte frente a esta sustancia. Así que cuando hablamos de estos derivados, como la silacina, que es un producto también de uso veterinario, como lo es la ketamina. La ketamina se ha diseminado bastante por el mercado, tratando de reemplazar la MDMA, tratando de reemplazar a la anfetamina. Bueno, la psilocina ahora se le encontró como una solución para mezclarla con el fentanilo, y que también es un producto que produce, ahora lo llamamos las drogas zombie. Y este problema de la sociedad, en Argentina tenemos este problema en el norte del país, Estados Unidos no tiene en Filadelfia, en otros estados. Bueno, esto de la droga zombie es esta situación. Pero en el cerebro lo que produce el fentanilo con la psilocina es trabajar sobre ciertas áreas del cerebro que va impidiendo la parte motriz. Y entonces comienzan a tener incapacidad de movimiento y se los ve como tirados, como caminando, como si fueran realmente las películas uno ve a veces de zombies en la ciencia ficción. Estas combinaciones entonces, como el speedball, que sería la bola rápida, es este subidón que el individuo capta en ese primer instante de tomar la droga, y que después, obviamente, en algún caso, tiene esto y después termina con la muerte. Inclusive la silacina, que trabaja también sobre el nervio central, tiene una acción depresora. Entonces estamos hablando de una sinergia. Cuando hablamos de sinergia en toxicología, hablamos que las sustancias se potencian. No es que una más una es dos. Una más una es infinito. Entonces aquí viene el gran riesgo que tenemos que enfrentar con estas mezclas que están tratando de introducir en el mercado. Bueno, acá se ve que se ha incautado en Estados Unidos ya mezclas de estas, de silacina y fentanilo, que han sido totalmente mortales. En los años 90 aparecen las piperacinas. Las piperacinas, ya independientemente del fentanilo, que es una piperacina también, pero una feniletiamina, esto tiene que ver con las sustancias como el GHB, por ejemplo, se llama viola fácil. Creo que hay gente de Chile. En Chile se diseminó bastante esto para el uso en abusos sexuales, por ejemplo, como drogas de abuso, donde imposibilitan que el individuo, así como la burundanga colombiana y estas sustancias se usan para el abuso sexual o para que la persona robarla o lo que sea, también las viudas negras y este tipo de delitos que se cometen con estas sustancias, comienzan a introducirse en el mercado a partir de esta síntesis. Y las piperacinas en general son dietilaminas específicas y derivadas que van produciendo sustancias como, por ejemplo, las estimulantes del sistema nervioso central, pero de estimulación y llegar inclusive a las alucinaciones,
comienzan a hacer sustancias del tipo de las BZP, que se han introducido en varios mercados, y donde en general estas sustancias tienen un costo más elevado que las opiáceas, pero también se utilizan en algunas mezclas. Piensen ustedes que ahora la situación de los drogadictos ha cambiado también, como decíamos, porque están haciendo uso de lo que llaman el apilamiento. El apilamiento es cuando se utiliza, unos chicos van a una previa, cocaína y alcohol, luego éxtasis en la fiesta, luego LSD, y ahí comienza el tema de apilar sustancias. Esto nuevamente sigue siendo otro problema toxicológico, porque cuando tratan de tratar a los pacientes con este tipo de apilamiento es imposible saber cómo tratarlo, porque el individuo tiene situaciones en las cuales el alcohol es un depresor, la cocaína es un excitante, el éxtasis es un alucinógeno, el LSD es un alucinógeno. O sea, comienza a ser el cuerpo un desastre y siempre la autopsia termina con la misma resolución: muerte por efectos multifuncionales. Bueno, este tipo de sustancias, como la U4-CPP, que solamente son derivados del uso veterinario, o también se busca como alucinógeno, ¿sí? O el caso de el MCPP, que es otro, que es el clorofenilpiperacinas, también comienzan a ser sustancias de diseño que se están introduciendo en el mercado cada vez más. En general, estas sustancias se las mezcla con el MDMA, por esto de que producir en los chicos que ellos sientan que tienen mayor capacidad de alucinaciones, porque claro, el que fuma marihuana tiene que hacer mucho esfuerzo para poder alucinar, ¿sí? Es una droga blanda, hay que saber fumarla para poder llegar a la etapa de alucinación, y los chicos se sienten a veces que están siendo incapaces de lograr el placer que otros consiguen. Entonces, lo que se les da es esto: mezclar estas sustancias como la MDMA, por ejemplo, con estas piperacinas. Así que, bueno, esto se los dejo, ¿no? El tiempo es un poquito tirano, así que después, si gustan, podemos hablar un poco más del tema. Pero el tema de las 12 series, o de la que estamos hablando de 2CB, es lo que también preocupa. Yo digo siempre, este es digamos, el mal, o sería la suma de todos los miedos. Si teníamos miedo con una sustancia tóxica, la suma de todos los miedos se da con la serie 2C, las 2C. Y cuando hablamos de 2C o 2CB, comenzamos a tener sustancias que comienzan a tratar de reemplazar las mezclas, por ejemplo, de anfetaminas, cocaína, y entonces se la llama cocaína rosa por alguno de los síntomas que se tiene, pero realmente no es cocaína rosa, no es cocaína, es una sustancia que simula algunas cosas, pero que es muchísimo más peligrosa. Hasta así, las muertes son todas multifuncionales. Destruye todo. O sea, primero son hipertérmicas. El chico sufre calores y llega a 42 grados. El hígado se destruye, las proteínas se coagulan, comienza a haber otro tipo de situaciones taquicardias, o sea, comienza el cerebro a hacer un desastre orgánico, realmente en la suma de todos los niños. Entonces, este 2CB, que básicamente no es, algunas veces se vende como 2CB y no es 2CB, pero cuando lo es la droga más cara del planeta. Solamente muy poco la acción de esta sustancia, pero lo que pasa es que el traficante lo que hace es venderle a la gente una 2CB, como decimos en Argentina, trucha, o una 2CB que no es la verdadera, es mucho más barata, y lo que hacen es sumar, por ejemplo, desde benzodiazepinas, un polvo rosa, algo de cocaína cortada, un poco de MDMA, y terminan haciendo una mezcla infernal. El tema es que la verdadera droga, que la 4-bromo-2,5-dimetoxifeniltiramina, y no maté con esto, tenía que decirse los químicos. Bueno, esta droga realmente es una droga diseñada por neurólogos, yo pienso, porque está pensada para que trabaje sobre la dopamina, sobre la serotonina, sobre la adrenalina y no la adrenalina, o sea que tiene un efecto sobre todos los receptores que tenemos en el organismo, como para dar todo lo que ustedes quieran. ¿Querés bailar? Podés bailar. ¿Querés alucinar? Alucinás. ¿Querés estar excitado? ¿Querés enamorarte? Enamorás. O sea, tiene todas las cosas pensadas para que el cerebro actúe de acuerdo a que cada receptor tome esta droga y haga los efectos sobre el organismo. Así que se la vende como Venus, Nexus, 2CB o derivados, y en general es una droga
que produce efectos parecidos a la cocaína sumada a los alucinógenos. Si la cocaína no siempre la persona alucina, salvo en un coma cocaínico, que al borde de la muerte alucinan, y los cocainómanos saben que en ese momento descaminan las cucarachas por el cuerpo, o las arañas, porque comienza a tener microzoopsias, que serían alucinaciones que están siendo atacados por insectos. Bueno, en este caso lo tienen igual, y tuvimos un caso hace poquito en Argentina, la chica se tiró por la ventana porque tomó esta sustancia y logró tener un ataque de pánico tan grande que lo único que pudo hacer es tirarse por la ventana y matarse. Este tipo de sustancias, entonces, que se parecen a las anfetaminas, no son anfetaminas, pero tienen algo parecido en cuanto a sus efectos, es mucho menos cantidad. La anfetamina hablamos de 150 miligramos para tener, por ejemplo, una acción, y hablamos de 500 miligramos para tener una acción mortal. Acá estamos hablando de 5 a 20 miligramos. Entonces los jóvenes, cuando están tomando cocaína, que la aspiran, la aspiración, el inhalado de esta sustancia causa la muerte, porque la cantidad de droga que ingresa es mucho mayor y la verdad es inmanejable. Así que estos receptores de dopamina, adrenalina, funcionan automáticamente y es psicodélica, obviamente, pero tiene ciertas estimulaciones que hacen parecido a la cocaína, decimos ojos abiertos, excitaciones, ¿sí? El placer sostenido frente a ciertos actos que pueden realizar. Pero tiene los síntomas adrenalínicos le dan mayor fuerza a los jóvenes para poder bailar. Y bailan hasta la muerte. Prácticamente esto es, están bailando y convulsionan en medio de la fiesta. ¿Sí? Hemos tenido casos en Buenos Aires, en Argentina, de tener, por ejemplo, en fiestas electrónicas, cientos de chicos que desintoxican y muchos mueren. Tenemos un caso que se llamaba Time Rap, una fiesta electrónica, que era un salón para 10.000 personas, entraron 20.000, imagínense 20.000 todos juntitos bailando, la temperatura ambiental, la temperatura corporal, cuando tomaban muchas drogas que son hipertérmicas, comenzaban a convulsionar bailando. Y era imposible, la ambulancia llegar, pues eran 20.000 personas, era imposible llegar a cada uno de los intoxicados. Y bueno, este tipo de cosas realmente tenemos que empezar a prevenirlas. Acá les dejo, para que tengan, después de esta presentación que vamos a compartir, para que tengan un poco más de TUCIDI. Pero básicamente, decía por el tiempo medio tirano, las presentaciones son variadas. En Argentina del 2012 entró el TUCIDI en Buenos Aires, en todo el país, pero básicamente la gran mayoría es de drogas. O sea, la gran élite económica puede acceder al TUCIDI verdadero. Toda la demás gente accede al TUCIDI tipo trucho, que sería que les decía la mezcla. Así que bueno, creo que se va a hablar de esto en unos días, mañana, con el comisario general que va a tratar este tema. Y rápidamente, ya estamos en el tiempo, les cuento un poco de lo que se viene, que es el N-BOME. El N-BOME sería las últimas síntesis también de diseño, que es una sustancia que se llama así porque tiene nitrógeno, bencilos y oximetil, y se le llama N-BOME. Esta sustancia N-BOME, en general, se fue descubierta en el 2003 como un estudio para estudios psicológicos en general, para entender en ratones, animales, cómo funcionaban en el cerebro de estas sustancias, y después se fue desplazando, y hoy prácticamente esta sustancia comienza a ser parte del uso cotidiano de los drogadictos, ¿sí? Especialmente cuando se pretende en el tema de fiestas, en el tema del amor y otros temas así sexuales en las cuales parece ser que tiene mayor aceptación en los drogadictos. Este tipo de sustancias tiene una estructura básica donde se sustituyen algunos carbonos de la síntesis y comienzan a aparecer un montón de derivados. Y yo acá creo que tengamos un poco de conciencia en esto. O sea, piensen que en la química de síntesis de todas estas sustancias aparecen entre 200 a 1000 sustancias por año nuevas. Entonces, estamos atrás de todo este tema. O sea, los toxicólogos vamos atrás, entendiendo inclusive hasta cómo tratarlos. No las conocemos, no sabemos cómo hacer un tema de tratamiento antidótico frente a estas drogas, porque son todas totalmente desconocidas para la ciencia. La farmacología tiene efectos psíquicos y fisiológicos
que tiene que ver también con estos receptores de neurotransmisores en el cerebro. También tiene de alguna manera un diseño neuronal muy particular. Y en general lo que tiene estas sustancias es el bajón. Así como en muchas sustancias, ustedes saben de que las drogas, que el individuo vuelve al consumo, porque en el caso de las crack, por ejemplo, que tiene apenas unos segundos de acción, cuando la cocaína tiene 8 horas y el bajón viene después, acá son 15 minutos y el bajón viene inmediatamente. Así que hay que volver a consumir droga si no quiero estar con una alta depresión o una angustia tremenda, porque el bajón es el bajón. Bueno, aquí también la bajada, ¿verdad?, es importantísima. Efectos positivos, bueno, el subidón, ilusiones visuales, alucinaciones, el efecto negativo es la muerte, como siempre. Así que se los dejo también para que puedan compartir un poquito esta investigación que hemos hecho de este tema. El mal viaje que llaman los drogadictos, el mal viaje es realmente un mal viaje. La angustia que ellos tienen, yo he entrevistado drogadictos de diferentes sustancias y puedo asegurarles que esto es enfrentarse a algo que es de terror. Entrar en el terror de la sustancia para estos chicos es realmente muy doloroso para entenderlo. Y llegamos al año 2000 y están las drogas del siglo XXI, no va a haber tiempo para esto, pero quiero contar que se viene un tema también de mucha importancia, que son la fitocannabinol, la marihuana de la planta. La conocemos, sabemos cuáles son los efectos, sabemos que es una sustancia que prácticamente no hay muertes por sobredosis con marihuana. O sea, hay una intoxicación crónica a largo plazo, sí la hay, como la puede haber con el tabaco. Es más cancerígena que el tabaco, la fumar marihuana, pero la muerte va a venir, y si viene, a los 60, 70, 80 años. Lo que sí va a tener el individuo después de fumar marihuana 30, 40 años, va a ser un problema psicológico serio. Por temas de pánico, de ansiedades y otros temas nerviosos que le va a traer fumar marihuana. El problema sí está en las embarazadas, obviamente, porque hay una destrucción neuronal de los bebés de mamás que fuman marihuana. Pero el tema de las marihuanas sintéticas es distinto. Son sustancias que están produciendo toxicomanía. Dijimos que la marihuana es una droga blanda, las sintéticas no lo son, ¿sí? Así que tenemos el tema del e-commerce, que nos hablaba hace un ratito, el tema de las redes sociales. Hoy uno no tiene que ir a un búnker a comprar droga, la puede comprar por internet, o sea que directamente la traen a tu casa, no es necesario, se paga con criptomonedas, no hace falta ni siquiera estudiar el lavado de dinero en esto, o sea que realmente esto ha hecho un tema serio para el futuro. Y la otra que estamos descubriendo con problemas serios que han llegado por suerte poco todavía para Latinoamérica, que lo han sufrido en Estados Unidos y otros países, es el tema de las catinonas, que era también algo que ni se quería hablar, no queríamos hablar de las catinonas durante 60, 70 años. Y acá era la caja de Pandora, se había descubierto las catinonas en 1920, así como se las descubrió, se las guardó porque sabían que era una bomba de tiempo. Bueno, abrieron la caja de Pandora y ahora hay catinonas sintéticas. Y las catinonas sintéticas son las que producen las famosas sales de baño, que producen canibalismo, producen el famoso también tipo de zombies, es realmente de terror. Así que bueno, y el afinamiento, que yo les decía, es el otro tema que tenemos que empezar a educar a la gente a que no mezcle sustancias. Así como recién decían hace un ratito, que no se consuman pastillas que no sean medicadas o que no vengan de una farmacia o de un lugar que sabemos quién las fabricó. Así lo mismo le tenemos que explicar a los jóvenes que no sumen drogas al consumo. Que si van a consumir algo, consuman una sola cosa y no dos o tres, porque el organismo no resiste el tema de tantas drogas diferentes en el organismo. El apilamiento hoy es un tema bastante complicado. Y un poquito rápido la investigación. La investigación de estas sustancias en general, en el psicológico, también se ha complicado. Si antes teníamos metodologías y técnicas, tanto después de una autopsia para la determinación de la cantidad de drogas, o teníamos, por ejemplo, incautábamos drogas y veíamos qué sustancias estaban como componente, o inclusive en el tema de encontrar sustancias de síntesis o de mezclas en algún lado. Bueno,
Hoy esto se complicó también. El instrumental que tenemos cada vez tiene que mejorar para poder llegar a la detección de las sustancias. Entonces, todo lo que tiene que ver con el análisis toxicológico, que pasa por básicamente un correcto análisis, un buen muestreo, una representación. Antes un muestreo en un cadáver, por ejemplo, una autopsia, era hacer un pool de vísceras y encontrar la sustancia. Hoy el pool de vísceras casi no alcanza, no las encontramos, hablamos de microgramos, no hablamos de sobredosis de 100 o hasta 1 gramo que podía ser la dosis de cocaína. Estamos hablando de microgramos y encontrarlo en un pool de vísceras se complica. Estamos diluyendo la muestra a su vez en un montón de órganos. Hay que hacer un mapeo a veces órgano por órgano o inclusive ir a sistemas biosensores de alta sensibilidad para poder encontrar en orina, en sangre o en alguno de los órganos estas sustancias. Así que estas investigaciones que siempre se han clasificado en estudiar los orgánicos, los metálicos y las sustancias volátiles. Acá tenemos a veces mezcla, tenemos volátiles y también tenemos inclusive tóxicos orgánicos fijos. El método científico sigue siendo la herramienta, digamos, a trabajar siempre hacer las hipótesis frente a esto, frente a los signos y síntomas que tenemos en los drogadictos, entender qué buscar y cómo buscarlo. Y esto nos lleva a una evidencia científica y no a hacer inferencias. No presupongan algo porque la experiencia y por lo que hemos estadísticamente hablando es lo que podemos tener. Amplifiquen eso, tener la evidencia científica que nos permita saber bien la sustancia y cuantificar la sustancia para poder definir la causa de muerte o la intoxicación que se tiene. Y entendiendo bien el sistema de liberación, de absorción de las drogas entendiendo de buscarla. No es lo mismo buscar una sustancia que se metaboliza en heces o en orina, otra que directamente el metabolismo da ciertas sustancias de degradación, que son las que tenemos que buscar y no la droga pura que tal vez no la encontremos. En ese caso siempre recuerden el método inductivo, deductivo y abductivo en la investigación criminal. La investigación criminal requiere de que frente a esas cosas digamos qué me falta o qué me sobra. Pues yo les decía, en el caso de la cocaína adulterada, ¿qué me faltaba? ¿Qué me sobraba en la evidencia científica? Nos faltaba la sintomatología de la cocaína, no la cocaína. Entonces, ahí tenemos que pensar que algo me estaba sobrando. Un síntoma que era la depresión respiratoria y la muerte rápida. Significaba que había otra sustancia. ¿Cuál era? Otra sustancia como un opioide. Entonces, esta complejidad de control de calidad, validación de los métodos cada vez más sofisticados, más instrumentales, ¿sí? O inclusive otras tecnologías, les dejo acá cómo practicar el muestreo, cómo entender el levantamiento de los rastros, cómo hacer, por ejemplo, el tema de la cadena de custodia, todo lo que permita cuidar este tema de llegar al laboratorio con la muestra más adecuada para la investigación. Y en cadena de custodia, en el caso de drogas, nos ha pasado en Argentina, más de una vez yo encontré cocaína y después llamaba al laboratorio y decía, che, ¿cuánto dio la cocaína que mandamos? ¿La fuera buena, la muy cortada? Me decía, no, acá llegó azúcar. O sea que en el camino desde el allanamiento hasta el laboratorio pueden pasar cosas. Por favor, no seamos tan inocentes y tratemos de hacer una cadena de custodia que nos garantice la llegada de la correcta muestra al laboratorio. Las etapas son de aislamiento, que son a veces complicadas, a veces temas de detección, identificación, pero también cuantificación. Acá es necesario cuantificar. Les dejo las técnicas que tenemos en el laboratorio. Son bastante tradicionales para todo lo que es el laboratorio toxicológico, pero en general algunas pruebas como las inmunoquímicas están siendo muy útiles ahora para el tema del fentanilo. El fentanilo realmente con las técnicas tradicionales dijimos la cantidad es tan pequeña que no vamos a encontrar con técnicas comunes. Así que el método de biotecnología que hoy tenemos, por ejemplo, de temas que pasan por todo lo que es el método ELISA o las PCR, por ejemplo, nos permiten avanzar mucho con estos temas. Se lo voy rápido, pero en el caso, por ejemplo, de las extracciones, recomendamos mucho agotar extracciones. Antes hacíamos una pequeña extracción con equipos inclusive digamos, comerciales y extraíamos un poco de sustancia, identificábamos el tóxico. Ahora tenemos que agotar la muestra. Ahí a la derecha tiene un sistema, por ejemplo, tradicional de laboratorio, en el cual la muestra, toda la noche vamos tratando de extraer todo lo que pueda haber del tóxico en el organismo.
¿Por qué? Porque son cantidades muy pequeñas. Entonces tenemos que extraer todo lo que pueda encontrar el sistema y después sí pasar a sistemas automatizados y la identificación y cuantificación de la sustancia. Así que estas cromatografías que se han mejorado, y acá recomiendo los temas que tengan detectores de mayor sensibilidad. Una vez usábamos detectores muy simples para cocaína, marihuana o cualquier otro tipo de opiáceos. Ahora estos sistemas requieren de mayor sensibilidad y por lo tanto el FIL es uno de estos sistemas en el momento de la investigación. Cuando aparece el señor Raman en los años 30, consigue un premio Nobel, y ese premio Nobel le permitió avanzar con un tema, el láser. El láser hoy es perfectamente asociada al producto químico que estoy investigando. Es la evidencia científica de que no me estoy equivocando frente a lo que estoy haciendo. Un infrarrojo requería mucha habilidad por parte del químico. Una espectrofotometría tal vez no era tan contundente, pero lo que es Raman, que significaría tener con el rayo de láser una dispersión inelástica, me permite tener una huella digital de la sustancia. Esto es único. Cada sustancia, inclusive los derivados de fentanilo, aparecen diferentes del fentanilo común. En una mezcla compleja, con situaciones de síntesis mal hechas, permite detectar justamente esta sustancia. Así que esta huella digital que da la sustancia con Raman ha sido una gran solución. Hoy nuestra policía, por ejemplo, cuenta con equipos portátiles para detectar drogas en el campo y también equipos de laboratorio para hacer la pericia completa. Y esto funciona con sensores y cada aparato obviamente tiene la posibilidad de detectar de una pastilla, una bolsa de agua, lo que sea, y el sistema es muy simple, directamente el láser incide sobre la muestra que tenemos que investigar. Esto nos va a dar, el detector va a dar una respuesta. Esa respuesta, la CPU que tiene el aparatito, tiene hasta 10.000 sustancias o más. Hay equipos con 100.000 sustancias en la memoria, tiene una memoria, digamos, una biblioteca, en la cual automáticamente me dice, ¿esto es cafeína? No, no es cafeína. ¿Esto es otra cosa? No, y directamente machea la sustancia y automáticamente le dice qué es. Este tipo de situaciones, por ejemplo, nos permiten hacerlo en el campo, muy bien, en un entrenamiento, en un laboratorio. Y, como les decía, con todos los cuidados que tiene que tener el que haga el entrenamiento, porque son sustancias que en pequeñas cantidades entran por piel y pueden causar la muerte. Así que este tipo de informes que salen de este sistema, que permite ver narcóticos, estimulantes, depresores, alucinógenos, en fin, antitusivos. Hace poquito una compañía que hacía productos para la tos declaró que iba a hacerla más porque Justin Bieber, un cantante, se consumía antitusivos como droga que tiene codeína, y bueno, era una mala prensa para el laboratorio, así que dejaron de producirlo. El antitusivo también es una sustancia que a veces aparece y no sé, bueno, hoy esto nos permite una rápida detección de sustancias. Y como yo les decía, el fentanilo está en la biblioteca, e inclusive los esteroisómeros de otras sustancias y los derivados de fentanilo también aparecen en esta biblioteca. Y si no estuviera, como dicen algunos, uno habla con el proveedor, el laboratorio le hace la carga de datos a la base de datos de los equipos, no va a poner la sustancia nueva, que simplemente es una identificación y una asociación al espectro Raman que produce esto. En general, también hoy recomendamos mucho el tema de drogas en pelo, y nos quedan 2 minutitos. Drogas en pelo básicamente es un tema que avanzó mucho en la investigación. Antes no era un tema fácil de realizar, no había equipamiento para hacerlo. Hoy dijimos que los temas que podemos hacer en individuos drogadictos podemos hacer a través del tiempo, de la determinación. No hay tanta contaminación como puede haber en orina o otras muestras, e inclusive en el caso de personas que quieran hacer una exhumación de un cadáver, también podemos hacer este tipo de estudios. En general, estas técnicas también son cromatográficas, pero también inmunoensayos, y permiten detectar hasta 0,03 de nanogramo. Hablamos del picogramo prácticamente en detección de drogas en cabello, ¿sí? Y estas sustancias inclusive tienen una precisión para varias drogas,
incluso pueden dar por mucho más tiempo. Una droga en orina o en sangre puede ser que se vaya en horas o en días. La marihuana es la única que hasta 30 días puede dar positivo, pero por ejemplo, una burundanga apenas en 6 horas desaparece del cuerpo, ¿sí? Y una cocaína o una anfetamina son a unos días. Bueno, si el paciente, lo podemos hacer varios días después de 7 días ya está en pelo la droga y puede hacer desde alcohol a lo que ustedes quieran en pelo. Inclusive hay una sociedad internacional de análisis de pelo que nos está dando las técnicas y se reúnen todos los años para consensuar los mejores métodos y qué drogas se van incorporando al estudio de esta sustancia. Fíjense que se puede hacer inclusive en mujeres que han tenido bebés con problemas mentales. Una mujer normalmente puede tener hasta un 5% de nacimientos en mujeres sin consumir drogas, hasta un 5% de chicos con problemas de discapacidad mental. Bueno, las personas que consumen drogas llegan hasta el 35-40%. Una manera de poder analizarlo es una mamá que tuvo un bebé con problemas, es ver en el cabello por trimestre si consumió drogas y qué droga consumió. Y hablando de reducción de daños, hablamos de que en todos los países han encarado situaciones de reducción de daños de diferentes maneras. Lo que se hacía antiguamente era básicamente, bueno, el tema de lo que era no intercambiar jeringas, el tema que pasaban por el drogadicto, era muy posible que se contagiara de hepatitis o de VIH. Bueno, hoy el tema de reducción de daños pasa por otro lado, pasa por detectar si la sustancia tiene fentanilo o no. Bueno, hoy hay un montón de tiras de prueba de daño para fentanilo, inclusive para detectar en pastillas lo que llamamos los famosos, como las galletitas de piel en chocolate. O sea, el fentanilo puede estar disperso en la pastilla y no lo detectamos a veces. Entonces hay que hacer muestreo de estas características. Estas tiras de fentanilo son como el test de embarazo prácticamente, o para el test de próstata, es lo mismo, o sea, un tema inmunológico. Bueno, trabajamos con anticuerpos monoclonales que nos permite detectar esto, como diría un científico argentino, buscar una aguja en un pajar. Y encontramos, no me importa todo el pajar, solamente quiero encontrar la aguja, y este sistema encuentra la aguja. Así que, gracias por su atención. Si hay preguntas, creo que tenemos 5 minutitos y nada más. Muchas gracias al doctor Fernando Cardini. Le invitamos a que nos acompañe en esta parte principal del escenario. A continuación será la entrega del reconocimiento por su valiosa aporte muy detallado en su intervención. Hace la entrega sobre el brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, nuestro inspector general, y le acompaña el brigadier general José Luis Ramírez Inestorosa, director de investigación criminal de Interpol.